Nadie me había contado. Un podcast de Elena Gálvez, Almudena Sánchez de Pazos e Irene Fernández. Resultado de unir amistad, ciencia y horas de debate. Pues nada, aquí estamos presentando otro podcast de psicología, porque como hay pocos, hemos dicho, pues venga, que tenéis poco entretenimiento, ¿verdad? Sí, yo creo que están muy ociosos. Necesitan más material, contenido, más material. Pues nada, ahí llevamos. La idea, ¿de qué fue? ¿Tuya? De Elena. Mía. Pues fue al final que nadie nos ha contado muchas cosas que hemos tenido que ir descubriendo sobre la marcha. Yo, pues, con mucha ayuda vuestra, pero yo creo que al final todo psicólogo, pues cuando se va encontrando con los problemas, ¿no? En su ejercicio, ¿cómo lo veis vosotras? A mí me encantó cuando propusiste la idea porque es una cosa que nos repiten mucho los alumnos, que al final te puedes hablar un poco del día a día en nuestro trabajo y en la clínica y te sales un poco de los manuales de texto y verdad que es como un comentario muy ala, es que nunca me habían hablado de esto. Totalmente. Y nosotras mismas yo creo que también en nuestras pues, reuniones, sesiones clínicas, ¿no? Que pues también sale mucho este tema de, pues es que esto no sabíamos o lo hemos tenido que aprender sobre la marcha a base de ensayo y error, ¿no? O sea que es un título muy bueno, nadie me había contado, aunque todavía no lo tengamos grabado en la cabeza. Pues sí, pero bueno, y entonces en concreto hoy hemos elegido un temazo para empezar que yo creo que es de las cosas que más quebraderos nos dan de cabeza. Totalmente. Sí, yo creo que es un tema muy importante y que esperamos que sea de interés, la verdad, porque para nosotras pues nadie nos lo había contado y ha sido un gran aprendizaje. Pues sí, lo hemos tenido que sufrir mucho, así que vamos a hablar de la responsabilidad en terapia. Temazo. Pues sí, entonces, bueno, pues cuando hablamos de la responsabilidad yo creo que lo primero es definir a qué nos estamos refiriendo por la responsabilidad. Sí, claro, porque se puede ver de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar a lo largo de este ratito construir una definición entre las tres y bueno, pero yo creo que una idea importante es ese trabajo que tiene que hacer el terapeuta tanto dentro como fuera de sesión, ¿no? Al final, fuera pues de análisis, de preparación, de bueno, muchas cosas y dentro también del manejo de la sesión, de ser capaz de detectar pues el análisis funcional y demás y bueno, pues la implicación que hay que tener para llevar a cabo nuestro trabajo. Yo vería algo así. Pues sí, totalmente. Y ahora viene el problema que es donde la ponemos, ¿no? Como esa implicación, donde ponemos los límites. Claro, cómo calibramos, ¿no? Cómo calibramos sin perder el norte, ¿no? Sí, porque yo creo que es muy común, pues yo creo que tanto nosotras lo hemos hablado, ¿no? Que cuando pues tienes casos, pues a veces porque son fáciles, a veces porque son difíciles y cómo pues tu propia implicación pues va variando y yo creo que es importante hablar de esto porque también nos ha pasado a nosotras, le ha pasado a muchos de nuestros alumnos, muchas compañeras también y bueno, yo creo que es un tema interesante. Y no solo por los casos, también un poco por el momento en el que tú estás a nivel vital. Eso también es muy importante, que parece que vivimos ahí como en burbujas cuando nos enfrentamos a las sesiones y al final pues tienes una semana más complicada o unas circunstancias más fastidiadas y tienes que prepararte los casos y entrar en sesión un poco con todo eso y eso también va a afectar a cómo enfocas el caso y hasta qué punto pues das el 100% o te excedes, te afectan más las cosas o estás menos presente o te lo puedes currar menos en un momento dado, ¿no? Pues sí, y yo creo que al final también nuestro trabajo inevitablemente como va a tener siempre por su naturaleza como esta parte de implicar más tus emociones, ¿no? De generarte muchas más respuestas condicionadas que tienes que manejar para bien y para mal. A veces te serán más útiles y a veces pues te pueden nublar un poco en ese momento. Sí, porque la propia historia de aprendizaje del terapeuta pues tiene aquí un papel también, claro, importante, ¿no? Y cómo engancha pues lo que decía Irene con la situación vital que estás en ese momento y con el propio caso que tienes delante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar hemos querido dividir este tema en dos vertientes, ¿no? Pues cuando... Bueno, no sé si llamarlo vertientes, ¿cómo lo llamaríais vosotras? Pues un poco los dos polos del problema, ¿no? Los dos polos, me gusta más. Cuando te responsabilizas de más y cuando te responsabilizas de menos. Claro, yo antes de entrar en eso sí quería decir que al hilo de lo que estabas diciendo, pero como que cuando hablamos de la interacción terapéutica o de la relación terapéutica parece que aún así como que seguimos pensando demasiado en el cliente y es que efectivamente como es una interacción, eso es lo que, claro, cosa de dos y por eso no podemos
pues eso, permitirse espíritus puros. Es que al final pues nuestras emociones, nuestro aprendizaje, nuestro repertorio conductual entra en juego y no puede no entrar en juego. Y es que eso es lo que hace nuestro trabajo especialmente complicado. Pues totalmente. Sí. ¿Os ha pasado a vosotras, bueno, ya sé que sí, ¿no? Pero ¿recordáis alguna situación en concreto que os haya pasado en la que eso haya entrado en juego en un momento determinado? Pues yo creo que vamos a empezar hablando de las de hiperresponsabilización, cuando responsabilizamos de más. Venga, vale. A ver, confesad. Venga, confesiones. Pues ¿quién quiere empezar? La primera confesión. A mí, mira, de lo que más me cuesta de esto, yo además en mis inicios pecaba mucho de esto y también de las cosas que más me cuesta es cuando recibes algún correo, algún mensaje de un consultante entre sesiones, pues que lo está pasando mal. Entonces, aparte de la preocupación y el malestar que te genera en ese momento, pues es la necesidad de tener que responder instantáneamente, dando muchísimas pautas, muchísimas soluciones, incluso no poder pensar en otra cosa, no dormir esa noche, que eso, Sí. bueno, Bueno, no dormir incluso... o para dormir mal, vamos, se pasa mal. Se pasa muy mal. Sí, incluso a mí a veces me ha venido como el típico pensamiento de ay, es que esto no lo he hecho suficientemente bien en sesión y entonces ahora la persona está fatal y entonces tengo que solucionar esto como sea, incluso de verle aunque no te venga bien, ¿no? De proponerle sesiones aunque no te venga bien. Sí, al final manejar totalmente, o sea, cuando la persona está mal y tú quieres aliviar ese malestar Eso como es. sea, ¿no? Y ahí a lo mejor te estás responsabilizando de algo que pues que muchas veces ni por correo lo puedes gestionar o... No solo es que no lo puedas típico. gestionar, es que incluso a lo mejor estás reforzando una conducta problema o impidiendo que la persona ponga en marcha sus propias estrategias. Sí. A lo mejor lo que hacía falta es que la persona atraviese su curva de malestar en ese momento y se la estamos cortando, por ejemplo. Gran tema el de los correos, ¿eh? Sí. Lo apuntamos para otros podcasts, cómo manejar para otros episodios. Total, Sí. total. Pero sí, vamos, yo aquí veo como incluso dos aspectos. Uno es cómo nos cuesta tolerar el malestar de nuestros consultantes, que eso también da para otro melón, y otro, las atribuciones internas que hacemos todo el rato de pensar es por mi culpa, está mal porque yo no lo estoy haciendo bien, cuando hay muchísimos otros factores que influyen, ¿no? Claro, pasa que yo creo que al final yo eso sí que pues sí que es algo que me ha pasado bastante, ¿no? Esa atribución interna de yo, porque al final es como una manera que tienes tú de intentar hacer algo con eso que está ocurriendo, que pues a veces no puedes hacer nada y solo tienes que aguantar tu propio pico de tu propia curva del malestar y la manera de intentar hacer algo es pues pensar soluciones, qué podría haber hecho, qué no podría haber hecho, ¿no? Y ahí es cuando pues te estás responsabilizando de más y no lo vas a conseguir resolver pensando, ¿no? Pero sí, pues es posiblemente tampoco contestando al correo. Posiblemente tampoco contestando al correo, totalmente, sí. Claro. Sí. Pues sí, yo creo que esto lo relacionamos con pues la parte de, efectivamente, cómo por nosotros querer hacer además, muchas veces lo que acabamos haciendo es dinamitar un poquito la autoestima, pues también, la autoestima y la autonomía de la persona, que al final generamos una situación incluso un poco paternalista en la que parece que o sea, como si la persona fuera un ser indefenso que viene a consultar sin ningún tipo de estrategias, que bueno, es verdad que va a haber personas que tengan más dificultades y menos, pero hay muchas personas que tienen muchas estrategias y no necesitan que nosotros arramplemos con todo y seamos sus solucionadores, ¿no? Y entonces, pues luego lo que podemos contribuir es a generar más dependencia, que la persona se sienta más inútil ella misma, ¿no? Sí, y es que esto yo creo que se nota mucho cuando a lo mejor viene la persona a sesión como ¿y qué hago? Pero me ha pasado esto y ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿No? Y tú te das cuenta y dices, joder, llevo ya no sé cuántas sesiones con esta persona y sigue en modo, dime qué hago, cómo lo resuelvo. Y ahí es ese punto de, pues aquí hay algo que yo no estoy haciendo bien, ¿no? No estoy consiguiendo que la persona se lleve esas estrategias, ¿no? Moldea su conducta para que ella misma sea capaz de poner esas soluciones en marcha y convertirnos en solucionadores, que yo creo que esta palabra está muy bien para que estemos atentos a no convertirnos en eso, en un solucionador que no ayuda a la persona realmente a hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Que al principio pues puede hacer falta, yo creo, pues tener más ese papel o cierta dependencia, evidentemente, porque la persona pues no tiene las estrategias, no sabe hacerlo, pero tener en cuenta que el objetivo es que sí llegue a ese punto. Claro, sí, que al final dentro de la hiperresponsabilización podemos caer mucho en eso. Sí. En estar todo el rato dándole la solución, intentando que la persona esté bien, incluso me ha gustado mucho lo que has comentado, Irene, de paternalismo, porque es verdad que al final tiene como mucho que ver con eso, ¿no? Con estar tú, pues eso, asumiendo de más
la responsabilidad en vez de devolvérsela al cliente dándole las estrategias que necesite. Claro, es que cuántas veces en nuestras sesiones clínicas no verbalizamos, hay que devolverle la responsabilidad de esto al consultante. Muchas veces la clave pasa por ahí. Y es que además incluso hay casos que esa es su propia conducta problema, o sea que es gran parte de su problema es que no asumen la responsabilidad y entonces podemos incluso caer en una dinámica con la persona que pues en la que al final no estás consiguiendo avanzar porque estás tú más implicado o más con más interés en que la persona haga las cosas y cambie y demás, y la otra persona pues se deja hacer, por así decirlo, ¿no? Claro, bueno, y además ya no solo que se deje hacer, sino que con tu propia conducta yo creo que también puedes entrar en una dinámica en la que moldeas la conducta del cliente para que sepa perfectamente cómo conseguir que tú le resuelvas las cosas. 100%. O sea, que al final moldeas esas respuestas también en el cliente, igual que a lo mejor lo consigue con su entorno porque, bueno, pues porque ya está, porque ha aprendido a hacerlo de esa manera o porque no sabe hacerlo solo, pues tú eres una persona más de su entorno al final. Pues que estoy escuchando y estoy pensando qué importante es tener claro el análisis funcional del cliente y mi análisis funcional. Total. El análisis funcional del cliente porque es la forma de ir al patrón y a lo que tenemos que trabajar. O sea, la persona puede tener mil dificultades en su vida como las tenemos todas nosotras. La cuestión es cuáles son objeto de demanda y de qué manera tenemos que abordar ese análisis funcional para no ir ahí a la deriva y luego entender muy bien mi análisis funcional, porque claro, si yo tiendo a pecar de responsabilizarme más de la cuenta, de sentirme o hacer muchas atribuciones internas, por ejemplo, sentirme culpable cuando una persona tal, y eso entra en conflicto con un cliente que tiende a echar balones fuera, no sé qué, jolín, pues tengo que hacer un muy buen manejo de mi conducta para no reforzar ese patrón. Sí. Y machacarme a mí en el camino, ojo, que ya la parte de cómo influimos en los casos es hasta qué punto nos podemos machacar a nosotras mismas la autoestima. Sí, y al final yo creo que te puedes acabar desmotivando un montón del trabajo y que no te apetezca nada trabajar y que no te apetezca nada, pues eso, pues enfrentarte a los clientes y bueno, a los casos en general, porque que no solo cómo puedes retroalimentar la conducta problema, sino que tú al final acabas machacado, como tú dices, y eso, pues sí. Si notáis ese puntito de que ya no estoy motivado, que me cuesta, por mucho que trabajo, por mucho que hago cosas, pues a lo mejor estábamos en esa línea de estar responsabilizándonos demasiado, de asumir de más de lo que nos toca. Pues sí, yo creo que aquí hay una parte también de darnos cuenta de que somos una pequeña parte de las contingencias en la vida de esa persona. Y a mí también como que me ayuda mucho entender que la relación que hay entre cómo viene el cliente a sesión o cómo sale el cliente de sesión y lo que yo he hecho, pues no siempre es una correlación tan clara como parece. O sea, a veces puedes tener una sesión muy difícil en la que la persona está fatal y a lo mejor tú estás haciendo muy buen trabajo en esa sesión, pero es que han pasado otras cosas en la vida de la persona que te está trayendo consulta en ese momento y a lo mejor solo vas a comprobar el resultado de tu buen trabajo pues una semana después o viceversa, ¿no? Entonces, eso también como que quitarnos un poco de carga perfeccionista, ¿no? Parece que tenemos que ver de manera inmediata los resultados de nuestro trabajo y a veces solo tiempo después como anda, mira, ya estamos moldeando esto y empiezo a ver los resultados, pero esos frutos están pico y pala. Claro, es que al final es un moldeamiento, que no se nos puede olvidar que eso no es pasa una cosa una vez y ya hay un cambio, ¿no? Sino que el moldeamiento implica ensayos, muchos ensayos de reforzamiento y de eso es, de cambios muy pequeñitos y totalmente yo creo que puede ser por perfeccionismo o también por esta cosa de tenemos que ayudar, ¿no? Que a veces está en el perfil de personas que se hiperresponsabilizan. Yo creo que son personas que quieren a toda costa, pues eso, que está fenomenal, pero que están muy pensando en querer ayudar a la persona y que la persona esté bien y que la persona deje de sentirse mal y demás, y es que ese no es el objetivo necesariamente, ¿no? Justo, y que de hecho que a veces esta cosa que a veces también nunca nos han contado, ¿no? De que no siempre que el cliente viene mal a consulta a nivel emocional quiere decir que haya retrocedido, que no estemos en ese moldeamiento progresivo, que no sea a lo mejor algo incluso positivo o terapéutico. Claro, sí, es que no significa, o sea, el avance en terapia no significa necesariamente menos malestar de la persona, ¿no? Hay casos en los que, pues al revés, la persona se tiene que exponer a ciertas cosas que está evitando, o bueno, pues diferentes casos que se pueden dar en los que justo el objetivo es ese, que la persona esté mal, ¿no? Entendedme a lo que me refiero, que no es muy técnico esto, pero que experimente más malestar a lo mejor del que nos gustaría, ¿no?
Claro, y como nosotros queramos precisamente evitar ese malestar a toda costa, pues no vamos a hacer un buen trabajo. Efectivamente. Sí. Que es Pues, complicado al final, es complicado. que es parte de nuestro trabajo que es muy complicado a veces, ¿no? ¿Cómo lo lleváis vosotras o cómo habéis ido procesando vosotras a lo largo de vuestra experiencia el exponer al malestar a la gente? Para mí la clave es pasar mi propia curva de malestar. ¿Verdad? Claro, o sea, sobre todo, fíjate, yo eso lo experimentaba más sobre todo fuera de sesión, más que dentro de sesión. Dentro de sesión yo creo que me cuesta menos, porque estoy como más metida en el rol, pero entre sesiones que tú bajas un poco la guardia, no tienes como la F tan en la cabeza, es como hay más demora, a mí eso me costaba más. Entonces para mí ha sido un exponerme al malestar y actuar por reglas, o sea, decir, vale, tengo claro lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, y entonces no voy a emitir esta operante de evitación de este malestar porque sé que no es lo que toca. Fijaos, una cosa tan tonta que yo recuerdo de los inicios, pero que me escribía un consultante a las 9 de la noche para cambiar una cita y yo tenía como la urgencia de necesito responderle ya para confirmarle si tengo o no tengo tal. Entonces, pues me tuve que poner la regla de no, hasta el día siguiente, a la hora que yo decidí iniciar mi jornada de trabajo, no le voy a responder y no vamos a cambiar la cita. Es una tontería, pero a mí eso me genera una curva, pues nada, se pasa y nosotros también nos aplicamos nuestros propios procedimientos, ¿no? De exposición. Es curioso porque fíjate, yo diría que me ha pasado más al revés, es decir, entre sesiones me costaba menos gestionar ese malestar de las personas o incluso que yo pudiera tener, y me ha podido costar más dentro de sesión, ¿no? Cuando viene la persona, pues eso, que está muy mal o expresando, porque fuera sí que era más capaz de distanciarme y hacer ese análisis, ¿no? Apoyándome en mis compañeras y demás, pero dentro pues a lo mejor me dejaba llevar más por las propias respuestas del cliente y mis propias RCs y demás, y en algunos casos pues me veía pues dando muchas, pues eso, un poco solucionadora, ¿no? Que decíamos antes, o intentando aliviar y calmar a la persona, y de repente se me perdía la F, ¿no? Y al revés, al salir de sesión a mí me ayudaba pues volver a mi análisis funcional, repasar y hablarlo con compañeras y demás para decir, no, es que lo que ha pasado en esta sesión es esto, y hacer un análisis de mi propia conducta y de la persona, de lo que había pasado en sesión, ¿no? Y a base de eso, pues yo creo que también es a base de que te pase y que te pase, ¿no? O sea, como que te expongas. Que te expongas, que te ocurra, y que vayas poco a poco también tú aprendiendo de tu historia como terapeuta, porque tampoco, pues eso, es una historia de aprendizaje igual que las demás. Y comentarlo con compañeras en sesiones clínicas. Sí, yo creo que eso es un punto muy importante. Sí. Y apoyarte también para pasar esa exposición pues un poco más liviana, ¿no? A veces, y más fácil. Pues yo creo que me ha pasado en ambas circunstancias, dependiendo del caso. Sí, a veces fuera y alguna vez también, obviamente, dentro, pues con casos en los que a lo mejor tienes que exponer a pues historias más complicadas, más difíciles, pues bueno, pues obviamente se pasa mal ese rato. Pues vamos a hablar de lo contrario. Vamos a cambiar del otro polo. El otro polo por la el que infrarresponsabilización. hemos pasado todas en algún momento, ¿no? En algún caso que se atasca más, que da más pereza, o Sí, claro, que nos cuesta más como ponerte con ello, trabajarlo. Venga, ¿quién confiesa aquí? Que estará como más apurillo, a ver. Pues yo voy a confesar cuando tenía mucho trabajo, mucha carga de trabajo, sobre todo al principio, porque bueno, pues tenía por circunstancias más carga de trabajo, y es verdad que el sacar tiempo para prepararte bien las sesiones y no ir un poco, bueno, pues improvisando, por decirlo mal y pronto, eso era una cosa que me costaba, y al final decir, joder, pues eso, te vas dando cuenta de que no está yendo bien el caso, que no lo estás manejando bien porque no estás dedicando un tiempo, aunque sea 15 minutos, a repasar qué hiciste en la sesión anterior, cuáles son los objetivos para la próxima y tal, y eso pues se nota también y se te va haciendo bola, ¿no? Al final el caso avanza como raro, ¿no? Como que no tienes menos el foco puesto en lo que tienes que hacer. Más fácil que caigas en... Bueno, a mí me pasaba, ¿no? Más fácil caer en, pues hoy hablamos de esto, y la siguiente del otro, y la siguiente del otro, ¿no? Pero al final claro, no tenías esa línea pues de trabajo, ¿no? Un poco ir a qué te trae el cliente esta semana, ¿no? ¿Qué tal esta semana? Y dejarte un poco llevar por eso y... Sí. Claro, a mí eso también me ha pasado, sobre todo... pues como ir a la siguiente tanda de sesiones, o sea, de pronto como que te pilla el toro y tienes como al día siguiente varias sesiones seguidas, y es como que vas entrando a una, sales de una, entras de otra, sales de una, entras de otra, y ni siquiera te has parado a pensar a ver qué objetivos tengo esta persona, exactamente cuáles son las líneas, tal, y entonces entras así como un poco improvisadamente, y la verdad es que se nota, pero es que además yo lo que notaba es que no tanto es algo que me pasa en general, que bueno, pues puede haber algún día puntual que te pilla más el toro y tal, sino sobre todo
era una procrastinación cuando hay un caso que me generaba malestar. Como que vas ahí aplazando el momento de trabajarte el caso porque te agobia más o te hace sentir peor, y casualmente ese es el caso que, y justamente es el caso que más necesitabas haberte parado a reflexionar, pero con una evitación pura del malestar que me generaba otra vez, de tener que enfrentarme aunque fuera encubiertamente al caso. Claro, es que fíjate, porque antes hablábamos de la evitación del malestar de la persona, ¿no? Bueno, del malestar que a nosotros nos genera el malestar de la persona, y ahora es más la evitación del malestar por algo que me cuesta hacer, que no sé por dónde meterle mano, que la F es muy complicado, que yo que sé, que es un caso que me genera, pues eso, mucho coste de respuesta, ¿no? Pero ya, o sea, caemos más en la procrastinación, pero efectivamente es otros patrones de evitación también. Claro, muchas veces por las características del caso, porque hay casos que son muy gratificantes, porque son personas que siguen muy bien las instrucciones, que te refuerzan un montón en sesión, con las que incluso a lo mejor tienes mejor feeling. Y luego pues hay otros casos en los cuales tienes que hacer muchísimas operaciones motivadoras para que se hagan las cosas, tienes que estar haciendo un moldeamiento verbal constante, todo el rato reconduciendo, a lo mejor tienes que moldear cosas como muy básicas o tienes menos feeling con la persona, entonces eso también influye en que se nos haga más llevadero o menos llevadero un caso, claro. Sí, pues un caso más complejo que tiene muchas variables y tienes que dedicarle más tiempo a ordenar, a pues pensar sobre él. Y lo vamos posponiendo. Claro, y además como nuestro trabajo es como es, pues yo creo que es muy fácil caer en ese patrón de posponer y un poco de autoengañarnos, ¿no? Que a todos nos ha pasado de, voy a hacer esto y luego esto otro, y tenemos tantas tareas al final como psicólogas que podemos hacer, pues leer esto, prepararme otros casos antes, lo que sea, ¿no? Pues que es muy fácil como ir dejándolo ahí. Sí. Este me le preparo el último, y el último al final, sin darte cuenta, pues no tienes tiempo. Ups, me he quedado sin tiempo Vaya. para Claro, por eso otra yo semana más, no pasa nada. Veo que es muy importante en nuestro trabajo como operar por reglas, porque hay veces que, o sea, que si te dejas llevar solo por las contingencias, pues eso, es que no... A ver, pues claro. no, claro. Y al final, pues todos los casos, y de hecho especialmente los casos pues más complicados o que más nos cuestan, requieren nuestra dedicación. Por eso para mí la clave de salir de esto es como tener como unas reglas muy claras de... Tengo que trabajar esta forma de los casos, lo voy a hacer en estos momentos, incluso en este orden, ¿sabes? De pues este caso me lo preparo en este momento, ¿sabes? Por ejemplo, yo también tenía como, pues a lo mejor había sesiones que según salía de la sesión, pues me hacía mi historia clínica y me preparaba como algunas ideas y tal, porque lo tenía más fresco, pero cuando era un caso que me generaba como más malestar, pues a lo mejor me decía, pues esto lo vas a hacer, pero al día siguiente, por la mañana, por ejemplo, para que ya no me pille como con tanto malestar y me cueste un poco menos, por ejemplo, pero como ir viendo un poco tus trucos, y seguir esas reglas aunque te dé pereza, porque como te dejes llevar por las contingencias, estamos... Totalmente, además que te vas metiendo yo creo como en un círculo un poco vicioso, ¿no? Porque cuanto más pereza te das y más lo dejas, peor estás llevando el caso, más bolas te hace. Claro, es que al final te cuesta más enfocar el caso. Y yo creo que aquí entonces el clic de esto es que luego empezamos a echar balones fuera. Es decir, sí, eso que en vez de pensar una cosa que para nuestro ego es un poco doloroso, que es estoy llevando esto un poco mal, no estoy trabajando este caso como debería, etcétera, pues eso es que la persona no se compromete, es que no está siguiendo mis pautas, no está motivada. Claro. O ya hay, como que ya no puedo generar más cambios, ¿no? Que ya no va a cambiar más. Claro, ya hemos llegado a una meseta y ya no puedo conseguir más cosas. Y no digo que no puedan suceder a veces estas cosas. De hecho, acabamos de hablar antes de cómo hay que devolver la responsabilidad, ¿no? Pero ojo cuando hay que devolver la responsabilidad para que sea la propia persona la que discrimine su conducta y demás, y cuando es más nosotros que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que el caso salga adelante, y en lugar de trabajárnoslo más y tomar un poco más de distancia con nuestras propias respuestas condicionadas, echamos balones fuera, y porque al final que la propia persona, sí, o sea, yo siempre digo que... O sea, la diferencia entre un libro de autoayuda, incluso aunque sea bueno, y nosotras, es que no nos limitamos a dar instrucciones, haz esto, esto y esto y mejorarás, sino que es un proceso de moldeamiento, una interacción. Entonces, si nosotras no nos ponemos manos a la obra, pues, o sea, que la persona no siga las pautas o no haga ciertas cosas, es que es nuestra responsabilidad, es nuestra razón de ser como psicóloga. Y yo creo que también aquí es importante si te das cuenta, ¿no? de que te está pasando esto, pues pide ayuda, porque a veces puede que tú misma no estés siendo capaz de decir, pues eso, de reconocer y decir no estoy trabajando bien con este caso, o no sé qué hacer ya con este caso, ¿no? Y aquí de nuevo yo creo que el apoyo de las compañeras y el decirlo en voz alta y decir este caso se me está haciendo bola, pues me parece como la cura de caer en el, bueno, es que la persona no quiere cambiar y pues ya está, y le voy a dar un ultimátum y fuera, ¿no?
Entonces yo creo que también aquí el apoyo y el pedir ayuda me parece un punto importante. Y yo creo que incluso poder reconocer, este caso me está haciendo sentir fatal, lo paso fatal con estas sesiones, esta persona me está generando unas reacciones que no me gustan nada, para poder hablar y ventilar un poco todo eso y ver qué hacer con eso, porque si no como que te lo guardas porque te da como complejo, ¿no? Me parece que te tienen que caer fenomenal todos tus consultantes y estás siempre súper a gusto en sesión. Llevarnos todo súper bien y no querer procrastinar nunca ninguno. Claro. O sea, pero es que al final son personas que unas nos entendemos mejor y otras peor, es que es normal. Y a veces parece que tenemos que ser mega ultra eficaces siempre con todos los casos y bueno, pues como decíamos al principio del episodio, al final depende del día que tengamos, del momento vital que tengamos, de la otra persona, de nuestro propio AF, ¿no? Entonces es que pueden combinarse de tantas formas que es fácil que nos pasen estas cosas, que es que lo raro es que no pasen, vamos, yo no conozco a nadie que no le haya pasado esto nunca, Total. por lo menos en nuestro entorno. Claro, yo creo que aquí algún día hacer un episodio sobre un poco organización del tiempo pues sí, y tal, muy interesante. Yo creo que eso estaría muy bien. Pero bueno, para mí el pecado capital, que ya sabéis, con este tema es mi tema, pero de la falta de responsabilización es no hacer el análisis funcional. Ya, es que eso efectivamente... Y venga, vamos a confesar. Hemos hecho siempre todos y cada uno de los análisis funcionales súper detallados de todos los casos, chicas. A ver, claramente no. Y que sea lo contrario, que diga lo contrario miente. posiblemente miente. Claro, pero para mí aquí la cosa de nuevo es que, bueno, pues que hay siempre un margen para la flexibilidad, pero precisamente los casos que más nos están costando y tal, pues ahí es especialmente importante una dedicación a hacer el análisis funcional. Sí, y no caer en la comodidad de, bueno, yo ya veo que esto, pues sé por dónde va, ¿no? Ya, pues más o menos lo voy llevando y parece que van pasando cosas que van funcionando y tal, y entonces pues nos dejamos llevar por esa comodidad, ¿no? Pues de menos trabajo al final y menos dedicación, y es que yo creo que el análisis funcional tiene que ser nuestro, no sé cómo el pilar decirlo, de nuestro el trabajo. pilar en nuestra guía, iba a decir yo, sí. Justo. Y es que además es como ese rato incluso en el que te sientas y te pones a reflexionar sobre el caso, es que si no lo vas a hacer, no vas a juntar toda esa información en ningún momento, ni la vas a ordenar, ni vas a estar analizando funcionalmente con calma, porque en la sesión sí, tú vas analizando también funcionalmente. Eso es, pero a reflexionar de forma funcional, porque rumiar sobre los casos se pueden rumiar de muchas formas. La cosa es pensarlo pero pensarlo de forma funcional, en términos funcionales, no en términos de madre mía, esto es que horror, es que a ver cómo consigo, es que no puedo más. No y además, voy a añadir aquí en términos funcionales, pero alejándonos un poco, ¿no? de lo que ocurre en la sesión, de nuestros propios RCs, ¿no? Porque podemos hablar funcionalmente, o sea, pues yo creo que cuando tienes formación en análisis de conducta, tenemos mucha facilidad para hablar funcionalmente de cosas, ¿no? Pero eso no significa estar haciendo un análisis funcional. O sea, al final el hacer ese famoso zoom out que comentaba Irene... Que si alguien no ha visto la conferencia de la estafa de Irene, puede ir corriendo a verla en YouTube. Si alguien no conoce en el canal a qué me refiero... Instilibertia. Entonces, hacer ese zoom out para verlo en su conjunto, ¿no? Y pues eso, ver todo el bosque y no quedarnos con hoy ha hecho esto y ayer hizo lo otro y con su padre se comporta así y con su hermano se comporta así, ¿no? Sino ver ese patrón. Es que a vosotras dos pasa que parece que tienes el caso bastante claro y te sientas delante del papel, empiezas a escribir operantes discriminativos, de pronto dices, es que no sé cuáles son los discriminativos. Totalmente, es que sí. Y la operante realmente, ¿y esto es una operante de la misma clase o es otra distinta? ¿Y cuál es el reforzador de esto? Y de pronto dices, ala, pues no lo tengo tan claro el caso, pues me falta por evaluar no sé qué cosa. A mí me pasa un montón. Y es que yo creo que es difícil enfrentarte a ese momento de sentir que lo llevas controlado a sentir que no lo tienes nada controlado. Es como una exposición, yo creo, que cuesta hacer y que es un trabajo como empezar a escribir, que lo puedes hacer a mano, en tablet, ordenador, con colores, o sea, el formato yo creo que da igual, pero sentarte y hacerlo y pasar a decir, ostras, pues no lo tengo tan controlado como me pensaba, yo creo que eso es lo que más hace que evitemos sentarnos a hacer los AFs. Y sobre todo, quizás por no poder normalizar esto, ¿no? O sea, Totalmente. normalicemos que no lo vamos a tener todo controlado en todo momento, que cuando nos sentemos nos va a faltar información, que nos van a dar ganas de procrastinar o que nos vamos a ver sobreimplicándonos con cosas y teniendo que frenarnos. Entonces, bueno, pues normalicemos esto. Sí. Porque yo creo que es lo importante, ¿no? Al final parece que como analistas de conducta tenemos que tener el análisis funcional súper claro. Y es que al final,
O sea, lo hacemos como en la sesión, pues desde las primeras sesiones, ¿no? Y voy a decir la sesión 3 por una referencia, de cuando ya es esta referencia, ¿no? De tener la F y demás. Pero es que tenemos muy poca información de la persona. O sea, que es normal, como tú dices, que nos falten datos, y el sentarnos y hacer eso yo creo que nos ayuda a saber qué datos nos faltan para seguir evaluando y seguir recogiendo información, ¿no? Pues nada, yo creo que con todo esto has hablado podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo que está diciendo Elena es muy interesante de vamos a normalizar que esto es difícil. Que es difícil tener un equilibrio de cuánto te responsabilizas en terapia, y que es normal, pues eso, ir bailando un poco entre, según los casos, según tu momento, según cómo seas, entre me estoy implicando un montón, de repente ahora no estoy implicando nada con este caso, lo estoy dejando de lado, ¿no? Y que no tienes por qué cumplir un patrón necesariamente, sino que con unos casos te puede pasar unas cosas, con otros otras, en una época de tu vida una cosa y en otra época otra, ¿no? Entonces, pues ir buscando ese equilibrio, que es difícil y que es normal que se nos vaya. Pero ser sinceros con uno mismo y críticos, ¿verdad? Yo creo que ese es otro punto clave. Eso es súper importante. Como decías tú antes, ¿no? Pues conocer muy bien tu análisis funcional. Bueno, a ver muy bien, entiéndeme. Intentarlo. Y hablarlo con gente que te pueda ayudar también a entenderlo. Con pues el compañeras. trabajo en equipo, sí. Sí, es que y para ser crítico con uno mismo, yo creo que hay el trabajo en equipo y el apoyarse en otras personas es súper clave. Luego, para mí también otra clave es la que decía antes, de tener claro el análisis funcional de los casos y nuestro propio análisis funcional, también entender cómo está operando nuestro comportamiento en sesión y conocernos a nosotras mismas para un poco darnos cuenta de ciertos patrones en los que caemos. Sí, pues y que eso no es fácil, o sea, que esto no estamos diciendo que lo tengas que tener así, sino que, como yo creo que decía antes, también tener en cuenta que esto es una cosa de rodaje, que cuantos más casos vas llevando, cuanto más te vas exponiendo, pues yo qué sé, de repente te toca un caso que a lo mejor no te había tocado en 5 años y nunca habías llevado un caso de ese estilo, y dices, ostras, y ahora esto cómo interacciona con mi propio análisis funcional, te ves haciendo cosas que no te habían pasado antes, ¿no? Entonces, tener claro, que yo creo que esta es otra conclusión interesante, que bueno, que tiempo al tiempo y que poco a poco. Sí, yo creo que es importante también, sí. Claro, lo que pasa es que fíjate, esto del tiempo al tiempo a mí me lleva siempre un poco a la reflexión de que, cuidado, que no es el tiempo por el tiempo, porque por un lado es verdad que uno va ganando como autoconocimiento y experiencia, sobre todo, pues si lo haces bien, ¿no? Y con atención, pero también es más fácil caer en un, bueno, es que yo ya me lo sé todo, o yo ya lo tengo muy claro, yo no necesito prepararme los casos, yo ya veo los análisis funcionales sin necesidad de dedicarles tiempo, ¿no? Entonces, cuidado, también un poco como... Sí, o sea que es tiempo, pero con trabajo, claro, eso es. en la línea de lo que estamos diciendo, yo creo. Y con mantener el compromiso un poco al final hacia las personas con las que trabajamos, que esa es un poco Sí. la clave, ¿no? Y hacia nosotros mismos, hacia también cuidarnos y no sé, y sí, cuidarnos. Sí, al final hacer un trabajo que vaya más acorde con algo que nos haga sentir bien, porque si no, como hablábamos antes, es muy fácil desmotivarnos o sentirnos mal con el trabajo este. Pues sí, lo que pasa es que fíjate que un poco un aprendizaje que yo he hecho en la clínica es que al final, o sea, como que autocuidarte hace que el trabajo sea mejor, que a veces parece como paradójico, ¿no? Parece como que, bueno, pues no puedo volcarme tanto en los clientes porque me tengo que cuidar yo, ¿no? Es que es al revés, porque precisamente cuando te vuelcas de más también empeora la calidad de tu trabajo, ¿no? Entonces, para mí ha sido un aprendizaje como muy bueno darme cuenta de que, pues poniendo los límites adecuados en los casos y también sabiendo cuándo saltarte ese límite, porque sea ese tipo de circunstancias, pero pues les ayudo al mismo tiempo que no me quemo y que incluso estás también modelando incluso un comportamiento más saludable. 100%. Pues nada, pues interesantes conclusiones, ¿no? Yo creo que sí. Esperamos que os hayan gustado. Yo creo que han sido muy interesantes. Pues sí, esperamos también, bueno, con esto lo que queríamos también es daros una ventanita a lo que son nuestras sesiones clínicas e incluso también nuestras formaciones, ¿no? Con los alumnos, los debates que tenemos, que son súper interesantes, pero bueno, tener una ventanita a lo bien que nos lo pasamos, ¿verdad? En Libertia. Totalmente. Y ojalá os hayamos contado alguna cosa que nadie os había contado. Pues nada, solo nos queda despedirnos, ¿no? Nos vemos entonces en el siguiente episodio. ¿De qué será? Próximo ya tema. Veremos. Que ya sorpresa. Muy bien. Bueno, pues chao. Chao. Adiós. Adiós.